Directora ejecutiva de la Red por los Derechos de los Niños. Y justo, Tania, bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación. Y me parece que el primer planteamiento, Tania, no sé qué piensas tú, es pues justo dónde estamos parados en este momento frente a los derechos de las y los niños. ¿Por qué momento atravesamos como país? Atravesamos por un momento que sigue arrastrando muchos desafíos desde los últimos años, que distintas formas de violencias, por ejemplo, han tocado las vidas de chicas y chicos, pero al mismo tiempo estamos en un escenario muy oportuno porque México pasó recientemente, apenas a finales del año pasado, por un proceso frente al Comité de los Derechos del Niño, que es este comité de las Naciones Unidas que revisa el grado de cumplimiento que los países van teniendo sobre su avance en la promoción, garantía y respeto de derechos, según lo marca la Convención de los Derechos de la Niñez. En palabras de Karen, una de las niñas que pudo ir con nosotros a Ginebra, la calificación que le pusieron a México fue como de un 7, es decir, échale ganitas, decía ella. Y lo que salió de ese proceso también fueron una serie de recomendaciones que el comité pone a disposición del Estado mexicano, de los gobiernos locales, del gobierno federal, de todas las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto para poder orientar mejor los tiros de precisión. ¿Y a qué me refería con que es un momento muy oportuno? Pues estamos iniciando una nueva administración con la presidenta Claudia Sheinbaum. En muchos estados se están iniciando nuevos gobiernos, hay nuevas legislaturas, se están construyendo los planes. Con el Plan Nacional de Desarrollo ya quedó construido, logramos ahí que se metiera la República de la Niñez, ¿no? El componente de infancias y adolescencias, pero se van a construir también el programa de derechos humanos, los programas nacional y estatales de derechos de niñez y adolescencia. Entonces tenemos la ruta trazada por estas recomendaciones que da el comité en un momento muy oportuno en el que las atenciones de la planeación y de la programación pueden ir encaminadas a mejorar las condiciones de vida de chicas y chicos que hoy por hoy, como decíamos, por cuestiones de violencias, pero también de una pobreza que no termina de ser erradicada, de distintos elementos en sus condiciones de vida, pues no tienen del todo que celebrar el resto de los 364 días del año, digamos, ¿no? Claro, cuando hablamos de derechos humanos es un concepto tan amplio, pero además tan, pues tampoco tangible, ¿no? Que puede abarcar eso, diversos ámbitos. Si pudiéramos hablar de 2 o 3 pendientes en materia de derechos humanos, pero nombrarlos tal cual por su nombre, de manera más específica, ¿tú qué destacarías, Tania? La pobreza de niñez y adolescencia, que si bien es cierto que en los últimos años se ha reducido en alguna dimensión, lo que sigue estando muy presente es la pobreza como expresión de la desigualdad, es decir, la brecha enorme que existe entre los ingresos de una familia en donde crece un niño varón en un contexto urbano no indígena, pues a veces pueden ser las condiciones de pobreza que una niña en un entorno rural, una niña indígena, puede haber una brecha hasta de 60 puntos porcentuales en términos de la pobreza. Entonces, pobreza con cara de desigualdad, ¿no? México no es únicamente un país pobre, es un país desigual y lo viven principalmente niñas, niños, adolescentes. Y creo que el otro problema que se relaciona también con derechos humanos, por supuesto, porque a veces estas vulneraciones a sus derechos pueden incluso constituir graves violaciones a derechos humanos, son las expresiones de las violencias, ¿no? Desaparición, desaparición forzada, bien, esto no se habla mucho, no se conoce mucho, pero el 10%, el 17%, perdón, de las desapariciones a nivel nacional se comete contra niñez y adolescencia, siendo las adolescentes el grupo de población que más desaparece. Ser mujer entre los 12 y los 17 años es el pico de esta curva que establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Desapariciones, decíamos, reclutamiento forzado y utilización, eh, violencia sexual, violencia física, violencia entre pares en las escuelas, pero también violencia ejercida por docentes en distintos niveles y esferas de la escolaridad, violencia en las calles, ¿no?
Creo que estos serían dos de los nodos más problemáticos. Y justo esto que mencionaba sobre la desaparición, vale la pena aquí destacar que tristemente Jalisco es el primer lugar en cuanto a número de personas desaparecidas y como bien lo decías también un porcentaje importante tiene que ver con niños y adolescentes que se habla poco de ello, lo cual es una verdadera tragedia. Te preguntaría, Tania, si mencionabas en primera instancia el tema de la pobreza, ¿cómo zanjamos esta situación tan delicada y cómo hacer que estos niños, a pesar de sus contextos, tengan por lo menos el derecho a cuestiones tan básicas y tan necesarias como es, por ejemplo, la educación, pero los servicios de salud y, por qué no, también el entretenimiento o el acceso a la cultura tan importante en el desarrollo de los pequeños? Claro que sí, el derecho al juego, incluso así se concibe, y el derecho a la cultura, que también es un derecho que se debe de preservar en niñas y niños. ¿Cómo atajar la pobreza? Me parece que si bien las medidas de asignación directa a través de los distintos apoyos que ha dado el gobierno, pues en algo, sin lugar a dudas, ayudan a las economías familiares y las alivian. Esto no ha terminado de hacer que estas brechas de desigualdad que decíamos se reduzcan. Es decir, sí es importante que haya acciones particularizadas dirigidas a quienes más lo necesitan, ¿no? Niñez indígena, niñez afromexicana, niñez con discapacidad, todas estas intersecciones necesitan no solamente más apoyos en términos de una asignación directa en una beca o estas formas, sino necesitan instituciones más sólidas, con mejores recursos, tanto humanos como financieros, para desarrollarse. Es decir, niñas, niños, adolescentes necesitan una escuela, de ser posible, de jornada ampliada, en donde se garanticen una o dos comidas calientes al día, que ahí además se materialice el derecho a una alimentación sana y saludable, que al estar más tiempo pueda haber desarrollo en el deporte, en la cultura, que se eduque para la paz, no se eduque únicamente para la competencia. Ahí tenemos un desafío también enorme. Es decir, estos entornos que puedan ser cada vez más incluyentes para chicas y chicos y no dejarles, como estamos viendo en la pantalla, pues únicamente bajo la tutela, a veces solitaria, a veces sin acompañamiento de pantallas, redes sociales, tablets, etcétera. Los espacios de comunidad escolar también son muy importantes, no únicamente la escuela como el lugar al que se va, se toman clases y se sale, sino esos entornos más comunitarios están en buena medida en la raíz de una posibilidad de políticas integrales en donde cuestiones como la alimentación, la salud, la educación, la convivencia, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje de resoluciones no violentas de conflictos, todo eso que se perdió en la pandemia y que siempre decíamos, pues es que están perdiendo la sociabilidad, necesitamos volver a darles espacios y herramientas para la sociabilidad y para una sociabilidad que vaya desactivando todos los múltiples gatillos potenciales que hay de violencia, ¿no? El bullying, la no aceptación de la diversidad, el no ser atento, atenta de los otros, el no reconocer al otro, a la otra como personas en igualdad de diversas, pero en igualdad de derechos con las demás y los demás. Creo que es ahí en donde se nos va el presente y el futuro de chicas y chicos, que es sin duda también el presente en el país. Muchas de las cuestiones de las que estamos hablando a veces están en la raíz de problemáticas que en Redimo observamos, como puede ser el reclutamiento, como pueden ser otras cuestiones más fuertes, ¿no? Claro, y pensar que ojalá algún día también recuperemos la seguridad en las calles, en los parques, en los espacios públicos donde antes los niños y las niñas y los adolescentes podían salir a jugar tranquilamente y bueno, también con ello romper un poco estos círculos viciosos en los que hemos caído de tener a los niños resguardados en casa porque no es seguro estar fuera y esto que ha traído como consecuencia otro fenómeno poco saludable que es el del uso exagerado y desmedido de las pantallas, Tania. Sí, fíjense que hay un derecho que hace algunos años
quizá ya un par de décadas o más, se constituía como el derecho a la ciudad, ¿no? Para que en los entornos urbanos, que son muchos cada vez más y cada vez más amplios en nuestros países, en la región, en México sin duda, se construía este derecho como un derecho colectivo y uno de los elementos que existían, yo lo recuerdo bien, era ciudades en donde puedan crecer seguras, libres, sanas, en dignidad, infancias y adolescencia, ¿no? Y un poco la tesis era ese espacio en el que un niño o niña está seguro, segura y se desarrolla bien, en realidad toda la sociedad está bien, ¿no? Un índice de democracia, por ejemplo, también está en qué tanto se escucha a niñez y adolescencia. Es decir, tenemos que dejar de pensar que cuidarles y protegerles tiene que ver con que son chiquitos o con que necesitan más atención, sino con reconocer que viven en condiciones desiguales, que una organización social, política, también económica, muy adultocéntrica, ha hecho para mantenerles en un lugar, pues si me apuran, incluso de opresiones, ¿no? En donde todavía la violencia física hasta hace muy pocos años no era un delito, no estaba reconocida, con muchas desigualdades todavía encima, ¿no? Entonces, esta idea de concebir las ciudades como espacios en donde se pueda jugar, en donde se pueda hacer deporte, en donde se pueda salir, etcétera, pueden ir rompiendo ese encierro. También habría que asumir que pues sí, que la ciudadanía digital casi casi ya llegó para ser una realidad y para quedarse en niñas, niños, adolescentes. A los adultos nos tiene que dar un poco menos de miedo, ¿no? Y claro, como no sabemos tanto como ellas y ellos, porque somos migrantes digitales, no nativos digitales, hay mucha angustia adulta y con razón, porque hay muchos riesgos en el Internet, pero digamos que lo que sucedió es que esos riesgos que existían en la vida material se trasladaron a la virtualidad en las pantallas, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es acompañarles más, dotarles de herramientas, dotarle a las familias también de herramientas y salir de la idea de que este es un problema de papás y de mamás, ¿no? Que pongan PIN, que pongan control, que quiten celulares, es un problema público y las herramientas que se deben dar a las familias y a las personas cuidadoras tienen que venir también del Estado porque las familias solas a veces no pueden, no tienen el tiempo, no tienen las herramientas, el conocimiento para detener solas todos esos riesgos, ¿no? Y en el entorno rural, si lo queremos imaginar así, por imaginar otro espacio en donde se pueden y se deben desarrollar chicas y chicos, está también asediado por muchos proyectos en donde son los intereses económicos, a veces de empresas, pues sí, que pueden tener prácticas extractivistas, quienes están hoy por hoy tomando los recursos de un territorio en un mundo que no nos pertenece a los adultos, que le pertenece a niñas, niños, adolescentes. Entonces, todas estas lógicas de saqueo, de extractivismo, que empiezan a ser ya vistas por chicas y chicos. Tenemos casos de pequeños defensores en la península de Yucatán para cuidar el agua y los cenotes de las grandes porcícolas. Tenemos ya pequeños defensores en Puebla y en Oaxaca cuidando del agua, etcétera. Empiezan a ser también circunstancias que le resultan hostiles, llenas de desafíos, no estamos poniendo el piso planito para que chicos y chicas puedan ser felices y nos consolamos con la idea de que un 30 de abril les damos un regalo, les damos un globo, les damos su comida favorita, cuando en realidad lo que chicas y chicos necesitan es que toda la sociedad y todos los órdenes de gobierno, no nada más la SEP para educación, no nada más salud para las vacunas, sino todas las instituciones públicas se dediquen a esa tercera parte de la humanidad en México que se llama infancias y adolescencias, ¿no? Pues con esta última reflexión nos quedamos, Tania, por supuesto muy importante lo que nos has compartido. Gracias, gracias por acompañarnos esta noche, gracias. Gracias también a ustedes por el espacio.